Hola, ¿qué tal, estudiantes? En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio donde nos piden determinar si los vectores son LI o LD, linealmente independientes o linealmente dependientes. Aquí tenemos los dos vectores y este ejercicio, la verdad, se podría resolver por simple inspección. Solo por observar los dos vectores Solo por observar ahí los vectores podemos determinar, la verdad es que son LI, realmente independientes. Porque tenemos estos ceros aquí cruzados, aquí tenemos dos ceros en la segunda y tercera componente, y acá tenemos números. Lo mismo con esta primera componente, acá tenemos un cero y acá un número. Tenemos dos ceros ahí cruzados. Otra forma de verlo es que mira que si intentáramos buscar un número para multiplicar este vector, un número al multiplicar este vector para conseguir el de acá, no lo obtendríamos porque tenemos este 0 aquí. Entonces la única sería multiplicar por 0, 0 por 1 para obtener el 0 de acá, pero entonces acá nos daría 0, o sea, se descuadran los dos de acá abajo. Y lo mismo con este de acá. Si quisiéramos encontrar un número que al multiplicarlo por este vector nos diera el de acá, ocurriría lo mismo. Si queremos conseguir estos ceros aquí, tendríamos que multiplicar por 0. 0 por 1, 0. Aquí también 0, pero se nos descuadra el de acá. O sea que ellos son el ley. A partir de uno no podríamos obtener el otro, ¿sí? Y viceversa, no podríamos. Entonces podríamos decir que por simple inspección podríamos inferir que son LI, pero, bueno, son LI. Pero digamos que te piden como algo más formal, ¿sí? Como escribir un poquito más, clasificación, sí, podríamos decir más formal. Entonces ya tendríamos que dar la definición. Bueno, en este caso no podríamos hallar el determinante porque no podríamos armar una matriz cuadrada. Entonces tendríamos que trabajar sí o sí con la definición de LILD. La tengo acá. Déjame ver a ver si alcanza a observar. Bueno, espero que ahí se alcance a observar. Entonces, según esta definición, tendríamos que armar una combinación lineal con esos vectores multiplicados por unos escalares, C sub 1, C sub 2, e igualarlo al vector 0, ¿sí? De ahí va a salir un sistema de ecuaciones el cual debemos resolver. Entonces, dependiendo de la solución del sistema de ecuaciones, podríamos inferir si son LI, LD. Bueno, ya sabemos que son LI, así que la verdad es que nos tienen que dar esto. Cada escalar nos tiene que dar 0 y por esa razón son LI. ¿Qué es lo que dice aquí? Los vectores V1, V2 son LI si al resolver esta ecuación que armamos aquí, se obtienen que todos los escalares nos da 0. Entonces, armemos aquí la combinación lineal, la ecuación y el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Recordarte, ten presente abajo en la descripción están los enlaces de contacto de las redes sociales por si de pronto necesitas la solución de ejercicios o clases desde cualquier país. Se puede hacer el pago de forma sencilla, es súper fácil. Y bueno, ahí te ofrecemos ese servicio por si de pronto necesitas. Recuerda, solución de ejercicios y clases. Bueno, muy bien, entonces armamos la combinación lineal. Estos serían escalares. Voy a utilizar C sub 1, o bueno, utilicemos letras griegas para no escribir mucho ahí. Alfa multiplicado por el primer vector. La verdad es que sale rápido ahí. Bueno, y voy a utilizar aquí la letra griega beta. Y tendríamos que igualarlo al vector 0, en este caso de 3 componentes. Bueno, resolvemos esto de aquí. Veamos, entonces, aquí, bueno, el alfa entra a multiplicar a cada componente, nos quedaría alfa arriba. Acá nos quedaría 0, 0. Acá nos quedaría 0,
beta y beta. ¿Sí? Sumamos estos dos vectores, componente a componente, entonces alfa más 0, pues daría alfa, 0 más beta, beta, y lo mismo abajo, 0 más beta, beta. Ok. Desde aquí podemos inferir que este vector es igual a este, o sea que alfa es igual a 0, o sea, igualamos las componentes. Si dos vectores son iguales, quiere decir que sus componentes son iguales. Entonces, alfa es igual a 0, beta es igual a 0, beta es igual a 0. ¿Sí? ¿De dónde? Alfa es igual a 0 y beta es igual a 0, que era lo que pues se iba a conseguir, ¿cierto? Porque según la definición, veamos, más que todo esta parte de aquí que es como la síntesis de la definición acá en sí, más que todo esta es como la más útil. Entonces, después de resolver esta ecuación, si se obtienen que estos escalares todos son ceros, podemos decir que los vectores son LI. En otro caso, o sea, si no se obtienen ceros, cualquier otro caso que se dé son LD. Recuerda, aquí utilicé, en vez de C sub 1, C sub 2, utilicé alfa y beta. No hay problema con eso. El hecho fue que conseguimos ceros. Entonces, eh, por esa razón, son LI. Esta es como pues, una justificación un poco más pues, formal, utilizando la definición. Pero, como te decía, por simple inspección también se podría como argumentar si te vale esa parte, pues no hay problema. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Eso era lo que te quería compartir. Te agradezco por la atención, por interactuar en los videos, el me gusta, la suscripción, todo eso, la verdad, ayuda bastante. Te agradecería mucho dejar comentarios y eso. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.